Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Hoy estoy súper bien acompañada con Mara Lavigne porque nos va a ayudar a hablar de esos temas que a veces no están del todo normalizados, que son tabúes, como son la sexualidad, como es la menstruación, y para ello hemos lanzado Ena Cycle Disc, que es una copa perfectamente compatible con las relaciones sexuales. Mara, yo me pregunto, tú que además de periodista estás especializada en terapia de pareja, en sexología, ¿por qué crees que aún a día de hoy es tabú hablar sobre el sexo y sobre la menstruación? Pues mira, creo que aunque entre amigas o con nuestro círculo más cercano sí que tenemos esa confianza a lo mejor de contar, tía, estoy fatal de la regla, necesito que vayas a la tienda rápido, que me pases tú si tienes algo, fuera de ahí no hay como esa normalidad. O sea, tú te pones a ver series, películas, canciones, novelas y de las reglas solo se habla cuando es para decir que no está porque hay un embarazo. Pero más allá de eso, siento que en la cultura popular no se refleja para nada la menstruación y vamos a ver es que es algo que vivimos la mayoría de las mujeres. Yo creo que hay una falta de información y añado, hay una especie de vergüenza o culpabilidad, porque al no haber hablado nunca esto abiertamente, nos genera cierta inseguridad empezar a hacerlo, ¿no? Y a lo mejor de pequeña, cuando tenías la regla, era como que te causaba muchísima vergüenza tener que pedir una compresa cuando aún no existían estas maravillas. Que eso es lo que dificulta a que podamos hablar libremente, esa vergüenza y esa culpabilidad. Y creo que a día de hoy esto sigue pasando porque no hay un cambio de cara a tratar este tema con los más peques. O sea, es como que sigue habiendo esa falta de información, esa falta de educación, y cuando llegan a la, pues eso, a la adolescencia, que ya te baja la regla o le pasa al resto de compis de la clase, no se habla de esto, no se informan a los chavales de, oye, no tienes que hacer sentir mal a tu compañera si la pillas con una compresa escondida en la manga. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay muchísimo trabajo por hacer. Bueno, hablando de trabajo por hacer, tú como creadora de contenido feminista, creo que ayudas muchísimo, pero creo que a veces también sería necesario en las aulas, ¿verdad? Es que creo que en las aulas se trata, pero desde un punto de vista muy biológico. O sea, en el cole lo que aprendemos es el óvulo sale del ovario, empieza su caminito por las trompas de falopio, y es como que hasta ahí, no hay más información. Y lo que al final se tiene que hacer desde mi punto de vista es tratar un poco el ciclo menstrual como un ritmo infradiano que dura más de un día, que es un mes normalmente, en lo que suele estar dividido con las diferentes fases, porque al final cada fase tiene una serie de diferencias de estrógenos y progesterona que hace que tus sentimientos y tus pensamientos vayan cambiando a lo largo de ese mes, y eso incide directamente en tu comportamiento y en cómo estás. Entonces, si desde peques estamos educando en que todo esto sucede, que no es como una cosa aislada, no es algo meramente biológico, sino que influye en muchos más ámbitos, vamos a conseguir que haya más empatía, más normalización y sobre todo que puedan vivir las chicas la menstruación de una manera tranquila, relajada y sin presiones añadidas. Es que empatía, yo creo que esa es la palabra que has dicho que es clave, pero a veces es difícil, aun con la voluntad de tener esta empatía por la mujer y por su ciclo, gracias o por culpa de la desinformación que hay. Yo me acuerdo una vez, por ejemplo, que salimos a hacer entrevistas a pie de calle y preguntábamos a los chicos, ¿cuánto crees que dura el ciclo menstrual? Y nos decían, 3, 4 días, y yo, amore, 3, 4, no, 28 y vuelve a empezar, ¿no? Y en cada parte del ciclo, por lo que decías de las hormonas, podemos estar a tope en la ovulación, podemos estar más bajitas en el síndrome premenstrual. Claro, es difícil esta empatía si no hay una verdadera concienciación informativa. Y que luego también nosotras somos las primeras que quizás no tenemos esa información de primera mano, porque igual nuestras madres tampoco lo saben o no se sienten cómodas quizás porque a ellas tampoco se lo explicaron. Entonces, si tu abuela no habló con tu madre es muy difícil que vaya a hablar contigo, tú a lo mejor no sabes cómo pedir la información. En muchas casas este sigue siendo un tema que no se puede tratar para nada, que se lleve con mucha vergüenza, y así pasa que luego a lo mejor cuando estás en una relación de pareja, pues tu novio te dice, bueno, yo es que en mi vida he oído a mi madre hablar de la menstruación. Y dices, ¿cómo puede ser? Y como creadora de contenido, ¿qué herramientas utilizas para intentar normalizar esta conversación? ¿O ya te encuentras igual un público con cierta voluntad por entenderlo mejor? Lo que respecta a mis seguidores, sí que hay como más concienciación o un poquito más esa información de pues, cómo funciona este proceso más en profundidad, pero es muy interesante cuando llegas a lo mejor a gente que no te sigue, que de repente dicen, o sea que esto es así, ay, pues no lo sabía, o te dejan una pregunta
con todo el cariño del mundo, que a lo mejor no saben, y tú ahí dices, mira qué bien me viene esto, porque yo cojo a esta persona, se lo cuento, y de cierta manera pues también pues estás ayudando a que esas personas sean más conscientes de cómo funciona todo. Además creo que tu labor es importantísima, porque creo que si podemos ayudar a informar es también mediante un poco el humor, sí, ¿no? Un lenguaje más distendido. La visión biológica que nos han enseñado en la escuela ya la sabemos, pero la que es así más social, más de empática, de entender por qué nos sentimos así y en consecuencia también saber y podernos permitir esta autocompasión, ¿no? De, pues a lo mejor no me apetece hacer esto porque estoy en el día premenstrual a 2 días de la regla y no pasa absolutamente nada. Yo creo que también cuanto más conozcas de tu propio ciclo, lo que has dicho antes, más te ayuda también a planificarte la vida, porque tendemos a pensar que el ciclo se tiene que ajustar a nuestra vida. En plan, bueno, da igual lo que yo tenga en la agenda, si tengo viajes, si tengo planes, si tengo tal, que con la regla tengo que ir haciendo estas cosas independientemente de cómo me sienta. Pero, oye, pues si tú tienes toda esta información y ya sabes que en 3 días vas a estar hecha una bolita en el sofá de tu casa, pues ya le dices a tu amiga, mira tía, el plan lo dejamos abierto, no sé si voy a poder ir finalmente o no, porque dependerá de cómo me levante. O lo adaptamos, claro. Porque ¿para qué estamos las amigas? Y vamos a ir a un conciertazo y no nos apetece porque estamos un poco mal. Pues vamos a casa, nos ponemos nuestro Netflix y tan felices, ¿no? Lo importante es la compañía. Vamos a hablar un poquito del lanzamiento, ya que hemos hablado de todos estos entresijos de la menstruación, las relaciones sexuales, y hemos abierto el melón. Vamos a abrir otro melón, que es de la existencia de estas cosas que nos facilitan la vida. Tú me habías contado, Mara, que estabas ya familiarizada con la copa menstrual más tradicional, ¿no? Que trabaja mediante el vacío, la succión. Pero ¿qué pasa? Que nos hemos encontrado muchas usuarias que no se sienten del todo cómodas con este efecto vacío. Entonces lanzamos Ena Cycle Disc, que es una especie de copa extra plana, podríamos decir que es un disco, y que gracias a su ergonomía no obstaculiza las relaciones sexuales y además queda encajada al suelo pélvico, lo cual para estas personas que sienten incomodidad con la succión pueden sentirse muy favorecidas con esta sensación. Tenemos una simpática maqueta para poder entender cómo es la colocación, que recibimos muchos comentarios de ¿esto cómo va? Pues mira, aquí estás tú. Si es la primera vez que estás utilizando esta copa, ¿por qué no? Utiliza lubricante, que todo se deslice mucho mejor. Entonces, porque luego aparte igual, según el momento de la regla, tienes ahí más sequedad o menos. Hablando de sequedad, otro melón que tenemos que abrir, los tampones. Sequía absoluta, en este aspecto fatal, todos estos dolores de quitar el tampón en el último día de regla que no puedes más, que te está absorbiendo por dentro, con esto ya no pasa, chicas, el futuro. Vamos a poner un poquito de este lubricante que además es en base de agua y este para muchas prácticas sexuales también va muy bien. Base de agua es siempre mejor. Luego hablamos de estos temas, que hemos hablado mucho de la regla, pero también es interesante hablar de la sexualidad. Mecanismo, modus operandi. Lo aplastamos como si fuera un 8. Como veis, se desliza casi que solo y quedaría encajado aquí, en el hueso pélvico que notamos cuando nos estamos poniendo la copa menstrual, y quedaría de hecho un poquito más arriba, porque la copa menstrual hace el vacío en la zona como digamos vaginal, ¿no? En cambio, este efecto del disco quedaría encajado de una manera un poco más arriba y más horizontal. Cuando ya está, podemos tirar de hilo, sale sola, pero es que además este hilo es extraíble y es exactamente el mismo método. Hacemos el 8 e introducimos. Cuando ya está introducida y quieras sacarla, dices, ya no tenemos el hilo, no pasa absolutamente nada. Hay una obertura aquí que nos permite poner el dedo, tirar de ella y ya estaría. Es que aparte yo creo que una de las primeras cosas que notas cuando empiezas a usar copas menstruales es que no sangras tanto, porque cuando usas tampones o compresas, tú dices, madre mía, ¿qué es esto? O sea, estás ahí sacándote cosas blancas del chirri que parece que no tiene fin, pero sí que es verdad que cuando tienes la copa haces así, le echas al váter y dices, ¿esto es todo? Es muy interesante porque con la copa menstrual yo me di cuenta de eso de la cantidad de sangre que expulso. Con el tampón realmente no lo ves. No te das cuenta. Tú ves una cosa hinchada y dices... Es una cosa hinchada y maloliente. Sí. Y eso con la copa tampoco pasa, porque no se convierte en algo putrefacto. Y el hecho de que es reutilizable, ayudamos al planeta, no tiene los químicos añadidos, que no sé si viste que salía un estudio de todos los metales pesados que tenía. Es que es horrible. Y encima, amigas, ahorramos. Y dije, ¿dónde está el contra? ¿Sabes? Cuando tienes el chico del que estás dudando, haces una lista de pros y contras y empiezas a valorar. ¿Dónde está el contra? Bueno, pues me di cuenta que tenía que ir sí o sí a estos métodos. Cuando descubriste la copa menstrual en Cycle Disc, ¿cuál fue tu primera reacción? Pues me gustó el hecho de que hubiera como alternativas.
Porque al final, yo por ejemplo, tengo como una relación con mi ciclo muy positiva en cuanto a que a mí me da igual que sangre, que no sangre, si tengo sexo con mi pareja en esos días del mes y le bautizo en mi sangre, pues tampoco pasa nada, pero sí que es verdad... Bautizar en tu sangre es algo muy bonito y muy íntimo. Pero luego, por otro lado, sí que es verdad que en las sesiones me encuentro con chicas que no tienen esta relación con su cuerpo, con su regla, y tampoco pasa nada. O sea, me refiero, Claro. Hay que normalizar. Yo entiendo que para algunas, pues el hecho de decir, oye, pues mira, a mí no me gusta estar a lo mejor, o no tengo esa confianza porque es alguien con quien llevo menos tiempo, o lo que sea, ¿sabes? Que haya cada una con sus me da historias. miedo manchar. Me da miedo manchar la sábana, no estoy yo para poner aquí 50 lavadoras porque estoy muy liada teletrabajando. Justo. Pues mira, esto lo vi como muy buena alternativa para eso. Y sobre todo que desde el ámbito clínico se piensa en soluciones para hacer la vida más cómoda de las mujeres, que es una cosa que falta muchísimo. Esto es maravilloso, este sesgo de género que hemos encontrado a veces, ¿verdad? En la investigación, en la salud, que de repente alguien pregunte, uy, ¿cómo pueden sentirse las mujeres más cómodas, no? Y vamos a hacer algo para ello. Claro, es lo que tú dices, me parece como un poco utópico imaginar este mundo maravilloso en el cual todo el mundo se siente cómoda y aún más con las presiones que sufrimos las mujeres a lo largo de la vida, ¿no? Y el decir, no tienes que sentirte culpable si te da palo manchar de sangre las sábanas. Podemos abrir el abanico de la conversación aún más mediante estos productos. Es que además vi hace poco un estudio de la Universidad de Indiana que hicieron en el año 2019 de cuáles eran las cosas que más miedo les daban a hombres y mujeres de entre 14 y 60 años teniendo sexo. Y en el top 3 de los miedos de los hombres estaba que su pareja tuviera la regla. Entonces, este es un miedo que muchos hombres tienen y que viene también un poco de todos estos tabús, todos estos mitos que hay de la regla y demás. Entonces, jolín, pues esto, por ejemplo, para esos chicos que tienen ese canguelo, vamos, maravillosamente. Vaya, bueno, chicos. Hay mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer, exactamente. Y además, hablando justo sobre las relaciones sexuales y la menstruación, ¿cuáles son los beneficios que podemos tener? Porque claro, yo he leído mucho eso de que al llegar el orgasmo, nuestro cuerpo se relaja, no sé si esto podría estar vinculado con los dolores menstruales. Pues mira, por un lado, a nivel beneficio emocional está el hecho de que tú estás teniendo ahí un momento con tu pareja, que es algo que te hace sentir que crece la intimidad entre vosotros, que al final refuerza el vínculo emocional. Y por otro tienes mucha razón, o sea, tiene unos beneficios físicos porque cuando tú tienes un orgasmo estás segregando un montón de sustancias entre las que están las endorfinas, la oxitocina, la dopamina. Estas cosas te dan sensación de bienestar, de felicidad, te activan el centro de recompensas del cerebro. Pero luego aparte también están la prolactina y la melatonina, que son fundamentales para que el cuerpo se relaje y te ayudan a mejorar la calidad del sueño. Vas a dormir mejor, vas a sentirte mejor y vas a tener menos dolores. Es como el mejor analgésico que te puede dar tu cuerpo es que tengas sexo cuando te encuentres ahí un poco regulinchi con la regla. Entonces, Mara, ¿qué consejos o qué recomendaciones le darías a esas mujeres que han estado tanto tiempo privándose del sexo con la menstruación? ¿Y qué consejo le darías para que intentase poco a poco perder estos miedos y beneficiarse de todos estos, de la prolactina, de toda la oxitocina de la que nos has hablado hasta ahora? Pues mira, te diría que tengan en cuenta esto, o sea, para empezar, que es algo beneficioso para ellas. Al final es una manera de tener más autoconocimiento de ti, de tu cuerpo, cómo está funcionando todo por dentro sin que tú lo veas, pero que te está afectando. Y al final yo creo que muchas de estas vergüenzas que tenemos o que tienen muchas mujeres, cuanto más conocimiento tienes al respecto, más pequeña la vergüenza. Es como inversamente proporcional. Es también como una oportunidad, ¿no? de cuidar esta relación contigo misma, de decir, oye, ¿qué me va mejor? Porque a lo mejor estoy con este sistema de tampones o compresas, pero si tiro con esto, no es ya solo que estoy yo optando por una alternativa más sostenible, más bolsillo friendly, sino también que me permite tener esto con mi pareja, porque una cosa que no hemos mencionado es que a lo mejor alguien puede pensar, es que yo a lo mejor tengo el Cycle Disc puesto y en cuanto terminamos de tener sexo tengo que ir al baño corriendo a quitármelo. Y no, tú te lo puedes dejar porque eso hasta 12 horas puede estar ahí tranquilamente y no te enteras de nada. Claro, una cosa que queremos dejar clara, esta copa menstrual es compatible con las relaciones sexuales, pero también es posible que por su ergonomía haya mujeres, por ejemplo, con el cérvix bajo, que prefieran este disco más plano y que por tanto no solo puedan utilizarlo con las relaciones sexuales, sino que también lo pueden utilizar como copa menstrual regular perfectamente. Tenemos un montón de alternativas, tenemos la original, que es un poquito más blandita, tenemos la Easy, que tiene esta ergonomía con esta línea para que se pueda tirar de ella y romper el vacío más fácilmente, y finalmente la que ya viene sin vacío. Seas el tipo de mujer que seas, tengas el cuerpo que tengas, tienes una alternativa para ti. Es que para mí el cambio más revolucionario de las copas es que por primera vez
nos hemos empezado a tocar la vagina, como de una manera más consciente, que Tú lo has quizás el clítoris, hay algunas mujeres que se lo tocan, pues porque algunas, yo qué sé, somos más aventureras que otras en ese sentido, ya desde pequeñas estamos, uy, ¿qué es esto que me da gustito? Pero con la vagina no pasa tanto así. Entonces, el hecho de que cuando te llegue la regla tengas un dispositivo que te tienes que meter, tienes que saber, vale, ¿dónde tengo el hueso pélvico? Es como, yo, por ejemplo, no fue hasta la copa menstrual que empecé a tocar y realmente a conocer cómo era por dentro mi vagina, y es algo que me parece como básico, porque ellos, en cambio, pues tía, se conocen el pene como se conoce en la palma de la mano, o sea, Sí, es algo sí. sobre lo que tienen mucho conocimiento, mucha información, y es como genial. Nosotras necesitamos tener eso por un tema, lo que dices tú, de sentirnos cómodas, sentirnos a gusto, pero también de saber si hay algo raro o si algo está pasando, o sea, también decir, uy, ¿qué es esto que noto aquí? ¿Qué sensación es esta que no conocía hasta ahora? O sea, también por una cuestión de cuidar nuestra propia salud y responsabilizarnos de ella. Al principio justo estábamos hablando del tema de la culpabilidad que se ha asociado muchas veces a la menstruación y de esa vergüenza, y creo que también es un buen momento también para hablar de la culpabilidad que está también asociado al placer de la mujer. Está súper normalizado que los hombres desde adolescentes empiecen a tocarse, empiecen a experimentar, a hablar con sus amigos de lo divertido que es, y que incluso las mujeres hayamos hablado en el patio de cómo los chicos hablan tan abiertamente de esto. Sin embargo, a nosotras esta curiosidad es como que llega como un poco más tarde, ¿no? Y creo que justamente el empezar a tocarnos, el empezar a conocer, aunque sea partiendo de la regla, pero para después desembocar en el placer, creo que también es una buena manera de conocernos y cuidarnos. Yo te juro que es como la consulta que más me encuentro en las sesiones. Chicas que a lo mejor pues a los 30 se dan cuenta de que no se conocen, no saben cómo funciona su placer, tampoco saben por dónde empezar. O sea, yo he tenido sesiones de explicar pues ideas de, oye, pues mira cómo puedes masturbarte, porque no tenemos, como tú dices, como ese espacio para poder hablar abiertamente de ello, para poder probar, hablarlo con tus amigas y que te, pues yo lo hago así, yo lo hago así, esa comparativa, esa, no sé, como un relato conjunto donde todas podemos compartir y aportar, y ellos lo tienen muy fácil desde pequeños, porque también está muy relacionado con el tema de la masculinidad, que tú tienes que ser sexualmente muy activo y súper machote y tocarte un montón, no tener mucho sexo. En cambio, para nosotras todavía se arrastra este prejuicio de que si tú tienes deseos, si tú experimentas, si tú pruebas, si tú reivindicas y buscas tu propio placer, es como, uy, cuidadito con la ninfómana. Cuidadito no, que... por favor. Sí, creo que además desde el feminismo lo que estás diciendo, el reivindicar que las mujeres también tenemos derecho a disfrutar de este placer, hacerlo sin ningún tipo de vergüenza, creo que es importantísimo para sentirnos más cómodas con nosotras mismas y que luego no hayan estos problemas de consultas de personas de 30 años que te preguntan cómo puedo tocarme. Sí, porque el feminismo al final lo que busca es disminuir estas brechas que hay en diferentes ámbitos, pues quiere disminuir la brecha salarial que se da en el ámbito de trabajo, quiere disminuir la brecha de los cuidados que se da a lo mejor en la crianza de los más pequeños o de los mayores, y también quiere disminuir la brecha que existe en la cama, que es una brecha que pasa no solo por un desconocimiento total de cómo funciona el placer para las mujeres, sino también cuáles son las prácticas prioritarias y las que no, porque por ejemplo, o sea, sí que es verdad que a mí lo que me parece muy interesante del Cycle Disc es que tú estabas comentando lo de, bueno, lo puedes poner y puedes tener relaciones y que el pene entre perfectamente y no pase nada, pero wow, ¿cuántas de nosotras decimos que no a que nos practiquen sexo oral porque estamos con la regla y nos da como pavor que nuestra pareja baje ahí y luego salga como Edward Cullen? Pero sí. Esto, por ejemplo, es muy clave también, pues que luego hay mujeres que no, pero esto también te ayuda a decir, bueno, pues si me da palo que me practique sexo oral, me pongo el Cycle Disc y no pasa nada y baja y aquí todos contentos. Creo que es también como muy interesante que recordemos que esto no solo ayuda a una práctica concreta, que es como a lo mejor la que socialmente más se habla o más se pone en práctica, sino a muchísimas más. Claro, no quisiera yo ser falocéntrica, pero quiero que quede claro que no es algo heteronormativo. Se puede utilizar tanto si eres una pareja compuesta por hombre y mujer, como si sois dos personas lesbianas. No pasa absolutamente nada. O sea, al final la obstaculización que se produce en el sexo se produciría con una copa como esta, que es igual más rígida, pero mediante la Cycle Disc se pueden hacer todo tipo de prácticas sexuales siempre que sean consentidas y no va a haber ningún tipo de problema. Todo lo contrario, va a ser cómodo porque en todas te vas a poder beneficiar si es que te da más reparo que aparezca la sangre por medio. Y ya por último, estabas hablando de cómo el feminismo está intentando acortar, ¿no?, esta distancia que se produce tanto en el placer como en los cuidados. ¿Te has encontrado alguna vez algún tipo de obstáculo o de gente que pueda pensar que está siendo exagerada y que no deberíamos hablar tantos de estos temas? Pues por ejemplo, en un vídeo que hice hace un tiempo de, oye,
una alternativa muy fácil si te da miedo tener alguna fuga o manchar cuando estás teniendo sexo con la regla es poner como una toallita negra o algo donde la sangre caiga y no sea muy escandaloso y tengas que ir corriendo a lavarlo con agua fría. Contestó una chica que me llamó como mucho la atención: ¿y por qué hacer el amor cuando tienes la regla? Y yo le contesté: ¿y por qué no? Si te apetece, si estás con el mood, si te sientes cómoda, ¿por qué ponerte tú a ti misma la censura de ay, no, es que estoy en esos días, ya la vida sexual queda en stand-by? Pues si no tienes ningún tipo de deseo en esos momentos y te apetece otro tipo de cosas, genial, pero si no es el caso, precisamente existen alternativas para que tú te sientas cómoda, elijas la que te dé la gana, que puede ser go comando sin absolutamente nada, sangre que fluya libremente y demás, que quieres usar una copa, estupendo, que aquí ya es mucho lo que cada una se quiera sienta más probar. cómoda, sí. Lo que me hace gracia es que justo dices que fue una mujer la que te comentó esto, ¿no? Y a veces es como para derribar un poco el mito de que siempre son los hombres los que están desinformados y no. La sociedad que nos censura estos temas tiene por consecuencia que también las mujeres podamos privarnos, ¿no?, de este placer o de autocensurarnos al pensar que es menos válido porque es lo que hemos aprendido o como nos han desinformado. Tanto hombres como mujeres podemos estar muy perdiditos en estos temas y yo creo que por eso es tan importante que podamos hablarlos aquí. Y no solo aquí, sino también que lo veamos más reflejado en los relatos que consumimos, que no sea una cosa que quede relegada simplemente a los círculos de confianza, sino que sea algo que tiene más presencia. Creo que un cambio muy positivo en este sentido que hemos visto desde el año pasado ha sido el tema de la baja por incapacidad menstrual, que ha sido una manera de decir, oye, que es que hay mujeres que tienen dolores incapacitantes y que hay que hacer algo por estas mujeres que no pueden ir a trabajar con normalidad. Pero ¿cuál es el problema? Que estaba el otro día viendo un poco cómo había sido el resultado de esta medida y se habían tramitado más de 8 millones de solicitudes de la baja y solo se habían aceptado unas 1.400. Porque es algo que para empezar está súper infradiagnosticado, sí, porque los médicos a lo mejor te dicen, bueno, tampoco te duele tanto. Y es luego normal está el dolor. Sí, bueno, pues es lo que hay, te tiene que doler la regla y punto. Y luego está el tema de que como tu empresa hay un código que puede saber que tú has solicitado esa baja por el tema del dolor menstrual, a ti te da miedo que de alguna manera eso te pueda repercutir negativamente en tu desarrollo profesional, porque tu jefe o jefa se entere y te diga a la calle. Claro, que podemos estar más cohibidos a la hora de tomar una decisión que es puramente natural y por nuestro bienestar. Sí, que tenemos que normalizar que con la regla puedes estar más caída, puedes tener un poco de dolores. Ahora, que esto no quiera decir que tengas que aguantar unos dolores que sean incapacitantes, porque como has dicho, está infradiagnosticado, no solo el tema de las reglas dolorosas, sino enfermedades reales como son la endometriosis, la dismenorrea. Chicas, si estáis viendo este vídeo y os duele la regla, pero de una manera bastante aguda, no es solo un dolorcito normal, a lo mejor toca ir al ginecólogo. De hecho, hice hace poco una pregunta en Instagram acerca de chicas, las que hayáis tenido endometriosis, ¿me podéis contar un poco cómo ha sido el proceso? Y lo que estuve hablando con ellas, la mayoría me decían, he tardado 10 años en recibir este diagnóstico. Bueno, chicas, pues os vuelvo a recomendar una vez más, si os ha gustado la charla, dadle like, comentadnos y sobre todo, prueba de esto. Podemos confirmar que no hay vuelta atrás. Yo creo que cuando entras en el mundo copa menstrual, nunca vuelves a mirar lo que había antes. Es como que la regla, bueno, pues es un trámite, un mero trámite, ¿no? Que tienes que pasar tú por la vida, tú te pones esto, te olvidas ese día de que la tienes y se acabó. Luego encima llega la ovulación y estás extrovertida y maravillosa y social. Así que nada, chicas, espero que nos podamos ver en una próxima ocasión. Mara, encantada como siempre de verte. Y nada, nos vemos en una próxima vez. Adiós. Adiós.